Ayer, Peruanos por el Cambio, Cambio con K, que es el partido de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, presentó a su equipo de plan de gobierno y unos lineamientos del plan de gobierno. Hemos invitado entonces a Fiorella Molinelli, que es, entiendo, coordinadora de la parte de reforma del Estado, del plan, Alfredo Torne, que es no sé si es el jefe del plan de gobierno en general, o por lo menos de la parte económica, para conversar acerca de estas ideas que se está proponiendo, algunas de ellas novedosas, interesantes. Bueno, vamos a discutir con ellos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Alfredo Torne es economista, dirige la firma de asesoramiento Thorne Associates y, bueno, ha sido director ejecutivo del JP Morgan Chase durante un buen tiempo, ha sido jefe del área de análisis para América Latina durante 15 años, tuvo 8 años como economista senior en el Banco Mundial, en fin, es una persona de una gran preparación y tiene un PhD en Economía de la Universidad de Oxford. Y Fiorella Molinelli, que es economista también, es directora de Impulsa, docente de la Maestría de Gestión Pública en ESAN, en fin. Y obtuvo una maestría en Economía y Políticas Públicas por la Universidad Torcuato de Tela. Bueno, rápidamente, ustedes dos son los principales. ¿Hay alguien más en el equipo de gobierno? Hoy día está Pedro Lachea, que tú lo conoces bien. Ah, Pedro Lachea también. Pedro ¿no? Lachea, que se encarga de la parte sectorial, de todo lo que es el sector industria y toda la parte sectorial. Y tenemos una persona que todavía no la podemos anunciar, que está haciendo desarrollo rural. Ajá. Sí. ¿Y en seguridad? También. En seguridad, Gino Costa está liderando la parte de seguridad. Ah, ya es una cosa ya es oficial. oficial. Va a haber así como una presentación del programa económico, va a haber un programa de seguridad y programa anticorrupción. Y después tenemos otra persona que está a cargo del área de seguridad social, de todo lo que es incluye educación, MIPES, MIDIS, etcétera, etcétera. Que esa no la podemos anunciar todavía. No pueden anunciar, todos son secretos. Lamentablemente alguna gente está en sus trabajos y tiene conflicto. Bueno, tengo una primera crítica no al plan en sí mismo, sino a la imposibilidad de trabajar con él. Uno entra a la página web, no se puede imprimir, no se puede trabajar, no se puede copiar. Esto parece una cosa secreta, es decir, encriptada prácticamente. Entonces eso no es la mejor manera de... Entonces ahora yo he tenido que tomar nota, copiar así a mano, ver cómo he regresado. Te la estamos haciendo difícil. Ah, sí, muy difícil, ¿no? Me imagino que a la gente... No te preocupes, No te preocupes, ya publicaremos nuestro plan de gobierno. No, está publicado en la web, pero estos 8 puntos famosos, ¿no? El primero se refiere a la reforma del Estado, y ahí ustedes lo notorio ha sido la reducción del número de ministerios a 10, creo que proponen, y sin embargo proponen crear por lo menos 2 más, o sea que en realidad es una reducción a 8 más 2, ¿no es cierto? Hay quienes se han asustado, han dicho, oye, quieren despedir gente. Sí, esa es una excelente pregunta porque nos da la oportunidad de aclarar, ¿no?, algunos temas que quizás no se han entendido bien. La idea no es reducir personal, por ningún lado PPK ha ofrecido reducir personal, sino tenemos el gran reto de cómo hacer eficiente el Estado, cómo hacerlo ágil, cómo hacerlo flexible. Y ahí lo que tenemos que hacer es hacer un rediseño, una reorganización del Estado para generar justamente una de las mayores críticas que se le ha hecho al Estado. Queremos un Estado rápido, un Estado que coordine, un Estado que articule, ¿no? Y ahí la idea es, por ejemplo, PPK ha hablado ya del tema del Ministerio de Trabajo articulado con el tema de la juventud, tenemos el tema del Ministerio de la Modernización y desarrollo regional para fortalecer las capacidades técnicas en las regiones y para introducir un shock de gestión pública rápida, eficiente en el Estado, que es lo que hoy día no vemos, ¿no? Tenemos varias ideas, estamos conversando con los expertos de los mismos ministerios, gente que se dedica a hacer gestión pública, para ver cómo se generan esas sinergias. También de alguna manera se da a entender que se crearía un Ministerio de Agua, Saneamiento y Agricultura Campesina, o eso no queda claro. Todos estos temas que ahí tú... por el texto.
No, los temas que tú mencionas son bien, digamos, son temas que ahorita están en estudio. Por ejemplo, un tema que hemos estado mirando es el ejemplo de Chile, el Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas, en donde la idea es cómo lograr una mejor articulación entre los ministerios de infraestructura, ¿no? Tenemos todo lo que es transportes, telecomunicaciones, vivienda, saneamiento, energía, dentro de un gran Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas. Reducir el número de ministerios, a mí me pareció una buena idea, precisamente en la medida en que permite ahorrar, digamos, oficinas. Digamos, si tienes un solo ministerio donde tenías 3, ya necesitas solamente una oficina de administración, una OGA. Ya no necesitas 3, con lo cual efectivamente habría algún personal redundante. Entonces sí es cierto que podría haber entrañar una reducción del número de personal, pero es una decisión, digamos, económica, una decisión correcta. Y un tema que no se menciona es cómo le damos continuidad a las políticas. Justamente se hablaban de las secretarías especializadas, ¿no? ¿Cómo aseguramos que existan secretarios técnicos especializados, cargos ejecutivos, que le den justamente este tema de articulación y continuidad a las políticas, que hoy día no los hemos visto? Cambian a un ministro, cambian al viceministro, cambian a todos los directores generales. ¿Qué hacemos con, digamos, los argumentos? Se creó el Ministerio de Cultura para que la cultura tuviera presencia en el Consejo de Ministros. Ahora se reduciría a una secretaría. Se creó el Ministerio del Ambiente también para que tenga peso el tema del ambiente, para que haya un ministro del ambiente, ya esto se subsumiría como una secretaría. Entonces, ¿cómo responden a esos argumentos? En realidad, en Inglaterra no sé cuántos hay, 40 ministerios. ¿Por qué no aumentamos el número en lugar de, no sé, decir, ¿por qué reducir el número de ministerios? Más que hablar de reducir es cómo hacer eficaz al Estado. O sea, tenemos varias propuestas, ¿no? Si tú me permites. Un tema que estamos planteando es trabajar un centro de gobierno. PPK ya ha establecido cuáles son los megaproyectos para los próximos 5 años, 2016, 2021. Son 16 y los tiene en su plan que ha anunciado. Sí, ahí están en el plan que no se puede bajar. La idea es, y no te preocupes que eso lo vamos a analizar porque hay que resolverlo, no puede ser así. La idea es cómo hacemos para que exista una red de altos funcionarios de gobierno, 15 o 20 funcionarios de gobierno, que se enfoquen a esos proyectos que PPK ha anunciado, bajo un tablero de comando y control. Entonces tú lo que tienes que hacer es orientarte a que el cronograma se cumpla, ¿no? A que esos 15 funcionarios estén coordinando, articulando, gestionando, ¿no? Desarrollando toda esta integración de permisos, simplificación de permisos para que el proyecto se concrete dentro del plazo establecido, ¿no? Ahora, lo fundamental en realidad, más que reducir o aumentar el número de ministerios, es modernizar, profesionalizar la administración Ese pública, es otro punto importante. Generalizar la meritocracia, algo que ya ha comenzado a aplicarse con la ley Servir, que está en proceso, digamos, la nueva ley de servicio civil. No se menciona acá la nueva ley de servicio civil, no sabemos si la van a continuar, qué cosas van a hacer con eso. No hacemos nada si dotamos al Estado de tecnología, no hacemos nada si hacemos eficientes los procesos, sin pensar antes en las personas, el talento humano. Y la reforma de Servir es a lo que le estamos dando mayor prioridad. La modernización comienza por el talento humano. Y ahí tenemos un tema. La reforma de Servir fue la primera reforma que dio este gobierno, una de las primeras. Pero hasta ahora no han habido entradas efectivas de instituciones, entidades a esta reforma. ¿Qué pasa? Que no se están dando las señales o los incentivos correctos en términos de compensación salarial, que eso es parte del tema que define el Ministerio de Economía y Finanzas, que hay que echarle una revisada y fijar que justamente esos niveles salariales sean lo suficientemente adecuados para que tengamos gente con capacidad, con talento, que se construya una verdadera meritocracia. Entonces, la carrera pública es un tema al que le hemos puesto la puntería y es un compromiso fuerte que PPK lo ha establecido dentro de su plan de 8 Ahora, días. no hay nada respecto de la necesaria reforma de la descentralización. La descentralización ha sido un avance, por supuesto, en cierto sentido, pero también ha anarquizado un poco el país y ha dificultado el manejo de las políticas, porque no hay conexión, no hay autoridad. Digamos, el Ministerio de Salud no tiene autoridad sobre lo que ocurre en las regiones, en los gobiernos, en fin, en los niveles locales, en los establecimientos de salud, simplemente no tiene ninguna autoridad. Y entonces hemos experimentado retrocesos en los niveles de en la cobertura de vacunación, en los niveles de anemia, en fin, una serie de cosas.
porque se ha roto el Estado unitario en ese tema. ¿Qué se va a hacer sobre ¿qué están planteando? Ayer, o sea, si puedo intervenir. Sí. Primero, en el organigrama, descentralización pasa a ser parte del primer ministro. Y la razón es precisamente porque queremos que haya un diálogo estrecho entre el gobierno y los gobiernos. ¿Está en el primer ministro en este momento? No, pero estaría como una secretaría. Hoy día no está al nivel que lo vamos a poner nosotros. Nosotros lo vamos a poner a nivel de una secretaría con la máxima importancia dentro del primer ministro. En segundo lugar, ayer PPK dijo que el área de salud, de agua y educación los vamos a tratar de traer hacia el gobierno central precisamente por la prioridad. Él mencionó en la conferencia de prensa que estas son 3 áreas de máxima prioridad dentro de lo que podría ser su gobierno y que deberían de estar dentro del ámbito del gobierno central. Agua, salud y educación, ¿no? O sea dentro, que ahí habría una... O sea, trataríamos, obviamente que hay que ver la parte legislativa, trataríamos de que esas 3 áreas estén bajo el control del gobierno central. Y después lo que se dijo es que en el ámbito de la inversión, de que se van a tener oficinas tanto de Proinversión como del Ministerio de Economía que articulen los proyectos de inversión directamente de las regiones y le den a las regiones ayuda técnica, los ayudan a desarrollar los proyectos, en fin, todo el proceso de generación de nuevos proyectos de inversión, ¿no? Bueno, eso es importante porque, claro, los gobiernos locales ejecutan el 40 o 50% de la obra pública, cosa que hace 20 años no ejecutaban nada. Y sin embargo no tienen las capacidades, no tienen una burocracia capaz de hacerlo. Pero lo más importante es que no hay diálogo con las regiones, Jaime. Sí. O sea, la verdad de las cosas es que hoy día el diálogo con las regiones, yo no he visto una reunión en la cual el presidente se reúna con los presidentes regionales o los gobernadores, como le llaman ahora, ¿no? Pero gobiernos locales, por ejemplo, aquí se plantea en el programa fortalecer, por ejemplo, los serenazgos, que haya más serenazgos. Eso depende de la municipalidad. Pero las municipalidades no recaudan o recaudan muy poco, salvo algunas de Lima Centro, digamos, que sí recaudan predial, recaudan arbitrios. Fuera de eso, incluso en Lima Periferia y el resto del país, la recaudación predial es muy baja y arbitrios también. Y entonces dependen de las transferencias, se han acostumbrado a recibir transferencias o canon de Lima y entonces no hay incentivo para recaudar. Y eso es fundamental para formar ciudadanos exigentes, que fiscalicen, que le digan al alcalde, oye, yo he pagado mis tributos, ¿qué estás haciendo con mi plata? Y no convertirse simplemente en masa clientelizable por el... Entonces, ¿cómo hacemos? Ese es un tema central. Eso comienza, y es una pregunta muy buena, porque comienza por tener un buen planeamiento estratégico, no solamente nacional, sino regional. Y ahí es clave que el Centro de Planeamiento Estratégico converse con el gasto y la calidad del gasto. Centro de Planeamiento Estratégico. Ese plan ¿sí? No puede estar en San Isidro, lejos del presidente de la República, al SNIP, en el MEF, ¿no? En Lima, caminando de manera desarticulada. Lo que tenemos que hacer ahí es acercar, ¿no? Calidad de gasto, presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, tenemos que primero ayudar a través de los planes regionales a priorizar los proyectos por región. Una vez que se tengan priorizados los proyectos por región, sumamos todos y deberíamos inserar el SNIP, ¿no? Que esto converse, entre en prioridad dentro de la bolsa del SNIP. ¿Para qué? Para orientarnos, ordenar por procesos, ver cómo hacemos mucho más eficiente todo el tema de la ejecución del gasto en armonía con estos proyectos. Ustedes hablan de un plan cuatrianual o tetraanual, es decir, de 4 años de inversión regional. Es decir, un plan de 4 años, de cada región. Hoy en día eso te da mayor flexibilidad, ¿no? Los proyectos, los presupuestos plurianuales o multianuales ayudan mucho a dar esa flexibilidad, a arreglar rápido la agenda, a replantear tu planeamiento estratégico. O sea, las instituciones tienen una visión, deben tener una visión de largo plazo, pero eso no quiere decir que en el camino tú tengas algunas necesidades que aparecen y que te hacen reordenar tus objetivos. O sea que el CEPLAN ahora tendría, digamos, no estaría pintado en la pared. Esa es la idea, ¿cómo haces más eficiente el Estado? ¿Cómo hacemos que, digamos, estén priorizados bien los proyectos, estén bien coordinados
y articulados con el gasto, que es la mayor preocupación que tú dices. Después, si eso no conversa, tenemos proyectos que... No han planteado, sin embargo, convertir el CEPLAN en un ministerio, como es en Chile. En Chile hay un ministerio de la planificación. Como en Colombia, por ejemplo, también hay un ministerio de la planificación. Eso no lo han planteado. Ustedes están planteando crear varios ministerios y reducir un montón, una cosa... Bueno, ya, no vamos a regresar al tema de los ministerios. Pero yo no pienso, o sea, aquí hay que tener cuidado. El hecho de que sea ministerio no significa que le das más atención o menos atención. O sea, lo que se está planteando y lo que está planteando Pedro Pablo es de que haya una carrera técnica, que es lo que acabamos de conversar, es servir, y de que los ministros sean ministros políticos, es decir, puestos directamente por, en este caso, el primer ministro, pero que sean solamente 10, creo que estamos en 15 ahora, pero la propuesta era que se lleguen a 10. Eso significa que el día a día del manejo del Estado va a estar profesionalizado y que esta gente van a ser secretarios, como ocurre en otros países, y son los que van a manejar el Estado. Los ministros simplemente van a hacer el trabajo político, y si el día de mañana sale un ministro, pues queda toda la administración pública dentro de modificaciones de la ley de servir. O sea, nosotros no nos hemos pronunciado sobre la ley servir porque pensamos que hay que hacer cambios. Hoy día la ley servir, como dice Fiorella, no está funcionando. Pero el hecho de que no sea ministerio no significa que no se le dé atención. Yo conozco otros países en los cuales el presidente no se reúne con su gabinete, ¿no? Y que tiene 40 y 60 ministerios. Yo pienso que esto es casi como, mientras más ministerios hay, más eficiente eres. No, creo que es al revés, ¿no? De acuerdo. Pasando al tema, a lo que llaman ustedes la propuesta 2, acertadamente, digamos, Pedro Pablo Kuczynski ha visto ya desde la elección pasada que el tema central, o uno de los temas centrales, uno de los problemas estructurales principales del Perú es la altísima informalidad que hay. Entonces están planteando un plan de formalización muy ambicioso, que efectivamente no lo plantea nadie, sino ustedes. Pero se basa en la... reducción de los niveles tributarios en caso de para las pequeñas, micro y pequeñas empresas, me imagino que llega hasta ahí, no sé si más arriba, lo que llaman el 10 por 10, es decir, bajar el impuesto a la renta a 10% durante 10 años, cómo hacer después para que vuelva a subir va a ser un problema, y el bajar el IGB paulatinamente hasta el 15%. Hace una semana y media, Luis Carranza, exministro de Economía de Alan García, publicó un artículo titulado Buenas Intenciones. Se refería evidentemente a esta propuesta y dice que en un país como el nuestro se requieren más bien mayores cargas tributarias para reducir las diferencias y generar contratos sociales, se necesita un mínimo de servicios públicos y que en el caso de las rebajas del IGB, ¿qué nos garantiza que bajando 3 puntos reducirá la informalidad? Por un lado, con tasa de 12%, Guatemala tiene mayor informalidad y con tasa de 19%, Chile cuenta con menor informalidad. En fin, es un cuestionamiento a esta propuesta. Me imagino que esto me toca a mí. Mira, nosotros nos guiamos, en nuestra política tributaria se guía por 3 principios. El principio de la simplicidad, el principio de la neutralidad y el principio recaudatorio. Yo pienso que hoy día nuestro sistema tributario no cumple con ninguno de los 3 principios. Tengo el mayor respeto por Lucho Carranza, es una persona en la cual es un gran economista, pero lamentablemente en esta estamos en desacuerdo. Si yo te digo cómo es que estamos hoy día. El impuesto a la renta, hoy día tenemos inscritos 8 millones de contribuyentes. ¿Sabes cuántos contribuyen? 800.000. El IGB es peor. Tenemos un registro de 7.5 millones de contribuyentes. ¿Sabes cuántos contribuyen recurrentemente? 400.000. Nada más. Estos son datos de la SUNAT, o sea, no me los he inventado anoche. Pero lo importante es ir por pasos. Lo que nosotros queremos ajustar los incentivos tributarios de tal manera que maximicemos el crecimiento de la economía y que maximicemos el beneficio de ese crecimiento a la sociedad en su conjunto. O sea, hoy día no podemos tener a la informalidad de espaldas al crecimiento económico y de espaldas a la inclusión social. Yo pienso que como país hemos hecho muy bien en el ataque a la pobreza
pero no podemos tener una informalidad que llegue al 70%. Sí, de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si tú ves las pymes, las MIPES, o sea, una MIPE hoy día es 25% menos rentable que una empresa, que una gran empresa. Una MIPE es 50% menos productiva que una gran empresa. Entonces, el solo hecho de que exista la informalidad nos sustrae crecimiento y nos sustrae casi 3, 4, 5 puntos porcentuales. O sea, McKinsey ha hecho un estudio en el caso de México, la cual que dice que sustrae 6 puntos porcentuales solamente por el hecho de que exista informalidad. Nosotros somos más informales que México, entonces sustrae más. Entonces, el principio nuestro es, queremos formalizar a los trabajadores porque los queremos hacer ganar más y porque los queremos hacer más productivos. Ese es el principio y porque les queremos dar los beneficios sociales. Hay un área dentro del programa económico que el principal objetivo es de que todos los servicios sociales que reciben hoy día los trabajadores se eficienten. Hoy día el trabajador no recibe la atención de salud que debería recibir, tenemos un problema con las AFPs que hay que arreglarlo, no tienen seguro de desempleo, en fin, la lista puede ser muy larga. Entonces, yo pienso que Lucho llama de una manera equivocada el contrato social. El contrato social para nosotros es que aquella persona que se formalice y contribuya tenga derecho a los beneficios del Estado. Y eso es lo central de este plan de gobierno. Ahora, te explico las reformas. La reforma tributaria tiene 4 partes. Una primera es reducir el IGB. El IGB hoy día, tal cual está planteado, tiene ¿cómo se llama? Tiene un problema de recaudación de que llega casi entre 25 y 30% solamente en evasión, ¿no? Entonces, eso hay que corregirlo. Y la única manera que tú puedes corregir es sincerar el IGB, o sea, bajarlo a un nivel en el cual la gente pueda pagarlo. Hoy día el incentivo a simplemente evadir, porque es 18%, es altísimo. Nosotros no pensamos que esta sea la panacea para formalizar. Siempre hemos dicho que la formalización es multidimensional y hay que tratarla desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista del Estado, pero el instrumento más poderoso que tenemos son los impuestos. En segundo lugar, para las pymes y las MIPES, lo que les hemos dicho es el 10 por 10 o un sistema que solamente les cobra sobre sus ventas. Y ayer lo dijo Pedro Pablo, es entre 2 y 5%, tenemos que afinarlo. Es muy sencillo, la idea es ponerlos en un programa de 5 años, en la cual las MIPES y las pymes no tengan que hacer un estado de pérdidas y ganancias. Yo no veo a un taxista haciendo un estado de pérdidas y ganancias, para serte sincero. Entonces, si él vende 100, pues paga 2 al Estado por 5 años. A los 5 años se gradúa del programa y entra al programa. ¿Qué se diferencia eso del RER actual? De que no funciona el actual. Ah, bueno, pero es parecido, es más o menos la misma idea. Se paga No es parecido porque hoy día tienes 4 o 5 regímenes distintos y el único que funciona es el corporativo. Es donde realmente recaudamos. En los otros no estamos recaudando, ¿no? Entonces puede existir, sí puede existir, pero no es eficiente, no es simple. Que en lugar del IGB, un pago por las ventas. Solamente por las ventas. ¿O es un impuesto total? No, o sea, la propuesta son 2 propuestas. O el 10 por 10 que tú acabas de mencionar, que se paga a la renta, o uno sobre las ventas, entre 2 y 5% sobre las ventas. Pero el que en la empresa mediana o grande que le compre a alguien que esté en este régimen va a poder descontar, digamos, porque lo que ocurre ahora es que las empresas no compran a los pequeños. Este es o sea, lo que estaríamos haciendo es que estaríamos sustituyendo el impuesto al ingreso de pequeñas y medianas empresas por un impuesto de 2% a las ventas. Ese sería su impuesto al ingreso. Lo único que estamos haciendo... Ya sé, pero me refiero a que, digamos, uno de los problemas graves que hay es que las empresas formales, digamos, no le compran a los micro y pequeños empresarios que no dan factura y que no pagan IGB, porque no pueden descontar el IGB de sus compras. Entonces simplemente no les compran, se produce una especie de marginación creciente. Este es otro departamento, este es el departamento del IGB. O sea, este era el departamento del impuesto corporativo, este es
el IGB. En el IGB lo que queremos es bajar la tasa a 15% en lapso de 5 años, con la idea de precisamente cerrar toda la evasión sobre el IGB. Eso es lo que queremos, ¿no? Y precisamente... si va a haber un grupo que no paga IGB, sino que paga un 2% en lugar de IGB, ese grupo va a estar marginado de las compras de los grandes. Nadie les va a comprar porque no... Eso es lo que está pasando hoy día. Lo que está pasando hoy día es que el IGB, por ser un impuesto en cadena, el momento en de que tú compras un insumo, pero estás exonerado de presentar tu declaración, simplemente terminas pagando el impuesto sobre las ventas, no sobre el valor agregado. Exactamente. No, y eso es lo que hay que corregir. Así es. ¿No? Pero esto no lo corrige. Esto sí lo corrige. ¿Cómo? Porque lo que vamos a... O sea, la propuesta es bajar el impuesto y ampliar la base. Esa es la propuesta, ¿no? Y la propuesta es cerrar muchas de las exoneraciones y sobre todo la evasión, que como te digo es entre 25 y 30%. Pero para terminar, hay dos partes más. La otra es un impuesto corporativo, que sería una especie de flat tax, que se ha hecho en varios países, que se le permite a la gran empresa exonerar el íntegro de su aumento en activo fijo y el íntegro de su costo laboral directo. Esto con la idea de que las empresas se les estimule el aumento en la inversión, ¿no? No entiendo. A ver, ¿me puedes explicar con mejor eso? O sea, es un impuesto corporativo que sería alternativo al que hoy día pagan sobre las utilidades, ya. Que tú lo conoces, no hay que explicarlo, pero en este impuesto solamente habrían dos deducciones. El íntegro del aumento en activo fijo, que no es otra cosa que inversión productiva, y el íntegro del costo laboral de las empresas. Por ejemplo, lo que se paga por salud, esas cosas. No, lo que se paga al trabajador. O sea, lo que se paga al trabajador es salud y CTS, ¿no? Pero eso se descuenta de... Eso se descuenta en la actual, pero lo que no se descuenta en la actual es el activo fijo. Esa es la novedad. Y eso es lo que se planteó ayer. Y la idea es precisamente estimular a que las empresas inviertan en el país. Las empresas que no invierten en el país, pues tendrían que pagar una mayor carga, ¿no? Bueno, eso ya se introdujo hace un año, ¿no? No. Se ha introducido un mayor impuesto a la repartición de dividendos. Y se ha bajado a 27% el impuesto de la renta y se ha subido a 30 y tantos la distribución de dividendos. Eso es lo que O sea, aquí hay otro, o sea, yo no quiero entrar mucho en detalle, pero lo que hay hoy día es un impuesto alto sobre los dividendos y un impuesto bajo sobre el ingreso. Lo único que hace con ese impuesto es que toda la acumulación de ahorro se quede dentro de la empresa. Y las empresas hoy día no están invirtiendo y simplemente no estamos creciendo. Ahora, bueno, la pregunta de Carranza era, bueno, se va a reducir la recaudación con esto y no vamos a poder financiar. ¿Cómo vamos a financiar las cosas que se pretenden financiar acá? Porque ustedes proponen aumentar sueldos por aquí y por allá, una serie de cosas, a los maestros, a los policías, a los jueces. Nosotros no pensamos que, o sea, probablemente vamos a reducir la recaudación, va a tener un efecto el primer año. No pensamos de que esto, que nosotros terminemos con un gran déficit, como dice alguna gente por ahí. Al contrario, yo pienso que la propuesta de estos 4 cambios nos va a permitir en el largo plazo tener una mejor recaudación, pero lo más importante es hacer que el país crezca. Yo pienso que con el sistema actual que tenemos, el país nunca va a crecer y no podemos sostener nuestro IGB con 470,000 contribuyentes, Jaime. No, yo estoy de acuerdo con bajar los impuestos, yo incluso bajaría el IGB más de 15%. El asunto es en la transición, ¿cómo hacemos para no afectar la recaudación? Yo pienso que... O usamos los ahorros, porque tenemos una gran cantidad de ahorros ahora que no se usan. Yo pienso que hay que ver esto en perspectiva. O sea, durante el gobierno de Alan García, los ingresos tributarios aumentaron en 89%. Entonces, donde el gobierno actual, 25%. Entonces, los ingresos totales del gobierno, del sector público. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a seguir aumentando y poniendo más impuestos como plantea Lucho Carranza para agrandar más y más y más al Estado a expensas del sector privado? ¿Eso es lo que queremos?
Y eso ¿no? tiene que ir acompañado de más inversión. O sea, ¿no? Más inversiones o sea, productivas. lo que nosotros estamos planteando es que tenemos que cambiar los incentivos de la política tributaria. Y tenemos que hacer que la política tributaria cumpla con el objetivo de hacer crecer la economía y hacer que nuevos trabajadores entren a la formalización. Claro, y mientras más crecimiento hay, más trabajadores aportan, en fin, más empresas aportan, claro, se incrementará la recaudación. Pero un tema fundamental es el asunto laboral. Y claro, ustedes mencionan ahí crear el seguro de desempleo a futuro, que sería más barato evidentemente que la CTS. Pero no dicen nada acerca de la excesiva rigidez laboral que hay en el Perú en comparación a otros países. O sea, a ver, yo pienso de la legislación laboral me refiero. O sea, yo pienso que el tema laboral hay que tratarlo por partes. Para nosotros la mejor reforma laboral es precisamente darle trabajo a los trabajadores que hoy día ganan por debajo del salario mínimo inclusive, que son los trabajadores informales. Yo pienso que si realmente hacemos una reforma que formalicemos a una buena parte de esos trabajadores, yo pienso que esa es una de las reformas más importantes. Segundo lugar, lo que nosotros vemos es que hoy día el trabajador paga una serie de servicios que no recibe, ¿no? El sector salud es el más claro. Pagas casi 9%. Claro, pero el problema son las empresas que no se atreven a contratar y a formalizar el trabajo si es que contratar a un trabajador significa casarse para siempre sin posibilidad de divorcio. Entonces, la rigidez laboral, la estabilidad laboral absoluta, ese es el tema, que nadie se atreve a tocarlo. Aquí se necesita un liderazgo que junte a empresarios y trabajadores, a la CONFIEP, a CGTP, no sé, en una encerrona de 3 días hasta llegar a un nuevo pacto laboral o algo parecido, porque con ese régimen no vamos a poder competir, ni los empresarios van a formalizar, pero por más que baje usted el IGB y todo. Vayamos a la parte positiva. Hay un Consejo Nacional del Trabajo en la cual Pedro ha participado, que es una buena adquisición en nuestro equipo, participado por 12 años, donde se discuten estos temas. Y yo pienso que ese es el foro en el cual nosotros tendríamos que negociar con los trabajadores, con el gobierno, los cambios laborales. Y yo pienso que lo más importante en un momento de incertidumbre es garantizarle a los trabajadores que los trabajadores van a recibir mejores servicios sociales y que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer crecer la economía. Esta idea de que vamos a poner a los trabajadores en la calle, pues esa no es un planteamiento de nuestro programa económico, ¿no? Bueno, hay que buscar una solución a ese asunto. Proponen, veo, parques industriales, en buena cuenta zonas francas, pues lo que antes se llamaba zonas francas, para la exportación, al margen del sistema tributario, es decir, que no pagan IGB y que pagan una renta menor. Eso es una, digamos, hace tiempo que había sido descartado en el Perú esa posibilidad, pero ustedes están planteando eso. O sea, se ha hecho en muchos países. México lo hizo con gran éxito. Gran parte de la manufactura creció así. Pedro Pablo no lo ha planteado esto a nivel nacional. Lo único que está diciendo es que los parques nacionales, los parques industriales que hoy día se están planteando, que sean fundamentalmente dirigidos a la exportación, precisamente para compensar la caída de las exportaciones de minerales que estamos teniendo. Eso es lo que él está planteando. Él no está planteando hagamos un gran programa de parques industriales, no. Él está diciendo rediseñemos los parques industriales, que los parques industriales no sean simplemente para juntar unas cuantas empresas ahí, sino que estos parques industriales sirvan para generar nueva oferta exportadora. Rápidamente, en el tema del agro, proponen que en grandes irrigaciones como Olmos y otras haya la participación también de pequeños y medianos, y no solamente grandes agroexportadores. Me parece bien, pero no veo nada en relación a la agricultura campesina andina, en programas de tecnificación, de riego por aspersión, titulación individual al interior de la comunidad campesina. Tenemos un área que obviamente es la única persona que todavía nos está faltando en el equipo, que es un área de desarrollo rural, que precisamente se va a ocupar de estos temas, que es el tema de la pequeña y mediana agricultura, es darle tecnología, es darle infraestructura, carreteras, es tomar la parte positiva, por ejemplo, de sierra productiva, de que ha hecho Carlos Paredes con mucho éxito,
Esa es una parte que todavía nos falta desarrollar, pero estamos... Y en salud están proponiendo integrar el MINSA con eSalud, es decir, un solo sistema. Un solo sí. O sea, lo que plantea Pedro Pablo es de que la salud debería ser universal y que debería ser un solo sistema, y que deberíamos de buscar las sinergias hoy día que hay entre los dos sistemas. Hoy día es un poco ridículo que tengas hospitales de salud donde ciertos trabajadores solamente se atienden ahí y otros del sistema integrado de salud que son distintos. La idea es de que todos se puedan atender en todos los programas, que los trabajadores puedan entrar a cualquiera de los hospitales de manera diferente, pero que sea un sistema universal. Y que el usuario con el seguro que tiene público pueda atenderse en una clínica privada, por ejemplo, y bueno, si tiene que pagar más, paga más. Bueno, eso ya está, ¿no? O sea, está en algunas zonas muy territorializado, pero no hay libertad, digamos, de total elección, ¿no? Bueno, ya no tenemos más tiempo, me dicen. Ya no tenemos más tiempo. Bueno, había varios otros puntos en educación, en fin, seguridad, no hemos tocado el tema de seguridad. Bueno, será ocasión entonces para volver a reunirnos en el futuro. Muy bien, bueno, pero felicitaciones porque es la primera agrupación que presenta, digamos, un plan, claro, todavía esbozado recién, ¿no? Son 8 puntos, pero digamos muy claramente direccionados, muy bien presentados. Hay ideas, por lo menos acá hay ideas. Estamos elevando el nivel del debate al mundo de las ideas, que ojalá ahí se mantenga. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias. Muchas gracias.